9 dones espirituales. Hermano mío, mire que dice, ahora bien, el versículo 4 del capítulo 12 de 1 de Corintios dice, ahora bien, hay diversidades de dones, o sea, hay bastantes dones, hay muchos dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidades de ministerios, o sea, ministerios, dones ministeriales, pero el Señor es el mismo, o sea, los ministerios es dado por el Señor Jesucristo. Y hay diversidades de operaciones, hermano mío, de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es Él mismo. Porque, o sea, ¿cómo estaba dando? Hay diversidad de dones, pero Dios es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Está el Espíritu, está el Hijo y está Dios el Padre, hermano mío. Ahora, ¿cuántas clases de dones hay? ¿Cuántas clases de dones hay? Hay 3 clases de dones: el don natural, don ministerial y don espiritual. Entonces, en la clase de dones, los dones naturales son las habilidades, cualidades con que la persona nace. Una persona que nace con habilidades y cualidades. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo de un niño que no le gustaba casi ir al estudio, pero a este niño le daba un pedazo de madera y un cuchillo y hacía un caballo de madera. Así como lo dije, hacía un caballo de madera. ¿Eso qué es? Es un don. No se puede negar que es un don dado por el Señor, hermano mío. Y Él te hacía el caballito de madera, hermano mío, tremendo. Eso era tremendo. Ahora hay dones naturales, como por el caso del fútbol. Está el Rey Pelé, era un talentoso jugando a fútbol. También estaba Maradona, también estuvo Messi, estuvo Ronaldo, estuvieron varios futbolistas, y no se le puede negar que ellos tienen el don natural, porque ellos juegan con una facilidad el fútbol. También los tenemos en el deporte, por ejemplo, en la Fórmula 1 estaba Schumacher manejando. Él sufrió un accidente, pero él manejando no se lo ganaba nadie a Schumacher. Por ejemplo, en el básquetbol estaba Michael Jordan. Hermano mío, es una bendición jugando al básquet. Está en el béisbol Edgar Rentería, barranquillero, hermano mío, Edgar Rentería. Eso es un don que no se puede negar, que es un regalo de Dios, hermano mío. Entonces, la primera clase de dones que hay es los dones naturales, y este don natural es dado por el Espíritu. El Espíritu Santo es un regalo de Dios, pero lo da, o sea, es natural porque la persona nace con esta habilidad. Entonces, está el primero, el don natural. Están ahora los dones ministeriales. La segunda clase de dones es los dones ministeriales. ¿Cuáles son los ministerios? Son el pastorado, evangelista, maestro, profeta y apóstol. Estos son dados por el Espíritu Santo. Es una capacidad que el Espíritu Santo le da a ciertos hombres de Dios para dirigir la iglesia de Jesucristo, para ministrar la iglesia de Jesucristo. Por eso Dios le da estos dones ministeriales para dirigir toda la iglesia de Jesucristo. Y la tercera clase de dones que hay son los dones espirituales. Los 9 dones que yo estuve diciendo, hermano mío, son los 9 dones que yo estuve leyendo ahora, y que vamos a ver a cada uno de los dones. Vamos a ver el primero, el don de palabra de sabiduría. ¿Cuál es el don de palabra de sabiduría? Es una palabra o idea dada por el Espíritu Santo para
dar un consejo, para solucionar un problema, para interpretación de la palabra, para descifrar un enigma, para interpretar un sueño. O sea, 5 cosas reúnen, hermano mío, el don de palabra de sabiduría. Lo repito, para dar un consejo, para solucionar un problema, para interpretación de la palabra, para interpretar un enigma, para interpretar los sueños. 5 que encierran el don de palabra de sabiduría. Y este don de palabra de sabiduría, hermano mío, esto es tremendo, hermano mío, porque este cierra 5 cosas importantes que reúne, hermano mío, los cinco cosas importantes los reúne, y el don de palabra de sabiduría. No como hay unos que dicen, no, él tiene el don de sueño y él interpreta sueños. No, él tiene el don de consejo. Él tiene el don de solucionar los problemas, hermano mío. O sea, todos los dones, o sea, y resulta que es un solo don, el don de palabra de sabiduría. Ahora, para dar un consejo, hermano mío, nos vamos, hermano mío, para dar un consejo, nos vamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Y así dice la palabra de Dios. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase a la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Resulta, hermano mío, de que Aitofel era el padre de Elián, y Elián era el papá de Betsabé. Entonces, ¿qué pasa? Aitofel era abuelo ¿de quién? De Betsabé. Ahora, ¿por qué Aitofel odiaba y le tenía rabia al rey David? Porque no le gustó a Aitofel lo que David hizo con Urías Eteo, que agarró y lo mató, hermano mío, y esto disgustó a Aitofel. Después que le agarró la mujer, le embarazó, y después que vino y lo agarró y lo mató con la espada de los hijos de Amón, esto desagradó, hermano mío, a Aitofel, y Aitofel tenía un rencor, tenía una raíz de amargura en su corazón en contra del rey David. Pero él daba buenos consejos y con David le dio excelente consejo. Pero cuando Absalón se levantó contra David, vino enseguida y se unió a Absalón. Dijo, esta es la oportunidad de querer matar a David. Y así fue. Cuando Absalón recibió a Aitofel, dice que las manos de él se fortalecieron y comenzó a darle excelente consejo a Aitofel a Absalón. Y de repente, cuando le dio el golpe de estado, que David dejó a las concubinas, le dijo, bueno, y yo lo hago en el terrado, le monto una carpa y comienzo a estar con todas las mujeres de tu papá. Y entonces la gente que va a estar contigo va a decir, se hizo aborrecible a su papá. Tú estás con todas las concubinas, estás con todas a la vista de todo el mundo. Y te dicen, te aborreciste de tu papá. Y así fue, Absalón vino, le puso una tienda y se acostó con todas las mujeres en público, hermano mío. Entonces Absalón, después que se acuesta con todas las mujeres, hermano mío, viene a Absalón y pide un consejo a Aitofel. Y Aitofel le pide un consejo y dice, bueno, yo persigo a tu papá esta noche. Yo escojo a 3,000 hombres o a 5,000 hombres y lo perseguiré y le caeré de repente ya cuando él esté cansado y ellos dirán, pues tú busca la vida de un solo hombre. Aitofel tenía un plan montado y el plan que tenía Aitofel era que Absalón, hijo de David, lo matara a David, para que Aitofel, el intelectual, la cabeza intelectual, no supieran que Aitofel mató a David,
que indujo a Absalón a matar a David. No se iban a dar cuenta. Pero como Aitofel le dio ese consejo, Husai, amigo de David, le entorpeció el consejo para que Absalón perdiera, hermano mío. Cuando Aitofel supo que no le hicieron el consejo de él, vino, fue y se ahorcó. Hermano mío, ¿por qué? Porque tenía raíz de amargura. Nunca perdonó al rey David en su corazón. En cambio, Elián sí lo perdonó. Elián sí lo perdonó, pero Aitofel nunca perdonó a David. Tenía una raíz de amargura que había crecido y que ahora quería que Absalón matara al rey David. Bueno, esto era el consejo que daba Aitofel, como si se consultase a la palabra de Dios. ¿Por qué dice como si se consultase a la palabra de Dios? Porque cuando iban a resolver un problema, buscaban la palabra de Dios y daban la solución del problema. Y como daba la solución del problema la palabra de Dios, era que le decía, era como si se consultase a la palabra de Dios, porque era un consejo acertado lo que daba Aitofel. Está también el consejo que dio Jetro, suegro de Moisés. Jetro llegó y trajo a su mujer y lo atendieron muy bien, y al día siguiente fue a reunirse a hablar con Moisés, pero resulta que Moisés estaba sentado con todo el pueblo. Entonces vio, dijo, bueno, en el mediodía se desocupará, se desocupa. No, tampoco. Llegó la tarde y le dijo, hey, ¿qué haces tú? ¿Qué es lo que estás haciendo con este pueblo? Te vas a fatigar tú y este pueblo va a desmayar. ¿Cómo es posible que tú solo te sientes a nada más a escucharle todos los consejos? Mira, escucha mi consejo y Dios estará contigo. Escoge hombres de cada tribu, enséñale la ley, y los problemas más sencillos ellos los resuelven y los problemas más difíciles los resuelves tú. Entonces, Moisés agarró el consejo que le dio Jetro, su suegro. Un consejo bueno, un consejo excelente y de edificación. Pero también tenemos otro que le dan un consejo y es Roboán. Roboán era hijo de Salomón, hijo del rey Salomón, del sabio Salomón. Roboán comenzó a reinar y todo el pueblo llegó donde él y le dijo, disminúyenos los impuestos, disminúyenos las cargas que tu papá nos dejó. Entonces él dijo, vengan en 3 días. Y a los 3 días, a los 3 días que le dijo, él comenzó y llamó a todos los ancianos, a todos los consejeros que se reunían delante del papá y le dijo, ¿cómo ustedes me podrían aconsejar y cómo yo podría hablarle a este pueblo? Y los ancianos dijeron, si tú te pones en lugar del pueblo y haces lo que el pueblo dice, ellos te van a servir para siempre, hermano mío. Y él dijo, bueno, está bien. Pero como eran 3 días, resulta que los días se pasaron y escuchó a los jóvenes que se habían criado con él. Y le preguntaron los jóvenes, ¿qué es lo que tiene el rey? Y él le comentó. Entonces le dijo, no, ¿tú qué te vas a dejar mandar del pueblo? ¿Tú qué te vas a dejar mandar del pueblo? Hermano mío, tú le dices que el dedo meñique, el dedo más delgado tuyo es del grueso del lomo de tu papá, y que si tu papá los azotó, tú lo vas a azotar con escorpiones. Hermano mío, dice la palabra de Dios que él dejó el consejo de los ancianos a un lado y agarró el consejo de los jóvenes. Esto trajo como consecuencia la división de Israel, la división del norte y la división del sur. Norte, Israel, norte con 10 tribus, capital Samaria, nombre Israel, hermano mío, y rey Jeroboam. Ahora estaba el sur, estaba Benjamín y Judá. El país se llamaba Judá y Judá, la capital era Jerusalén y el rey era Roboam, dividiéndose la nación de Israel con 12 tribus, que la tuvo Salomón, la tuvo David y la tuvo Saúl, 12 tribus.
pero ahora se dividieron en 10 tribus arriba del norte y 2 tribus en el sur, hermano mío. 2 tribus en el sur. ¿Esto qué generó? Esto que generó algo grande, algo impactante, algo tremendo. Y lo que generó, hermano mío, es que dividió la nación de Israel en 2 naciones. Un mal consejo destruye, un mal consejo destruye, divide, destruye un hogar, destruye un negocio, destruye o divide una nación, hermano mío. Pero un buen consejo restaura, levanta, edifica, un buen consejo. Entonces, para dar buenos consejos, hermano mío, usted mire bien a quién le pide consejo. Si le pide consejo a su pastor, usted va a tener un excelente consejero que es su pastor, hermano mío. Entonces, bueno, para dar un consejo. Ahora, para solucionar un problema, hermano mío, está en Primera de Reyes, capítulo 3, primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 16, hermano mío. Capítulo 3, versículo 16 dice: en aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante del rey. Y dijo una de ellas: ay, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en casa. Y aconteció que al tercer día, después de dar a luz, que ésta dio a luz también, y moramos nosotros juntas, y ninguna de fuera estaba en casa, sino nosotras 2. ¿Qué pasó? Llegaron estas 2 mujeres y dijeron: yo alumbré primero, y a los días alumbró la otra. ¿Y qué pasó? Que ella se durmió arriba del niño. ¿Por qué? Porque lo ahogó. No se dio cuenta que ahogó al niño, hermano mío. No se dio cuenta que lo ahogó. Y cuando se levantó a darle seno, no, el niño estaba muerto. Entonces vino y se levantó con cuidado, llevó al niño, el niño muerto, y lo puso al lado mío, y agarró el niño vivo. ¿Ya me entiende? Y esto es lo que ha pasado. Entonces, el mío es el vivo y el de ella es el muerto. Entonces la mujer gritó, la otra gritó: el muerto es el tuyo y el mío es el vivo. Y ella decía: el mío es el vivo y el tuyo es el muerto. Y el otra decía: el muerto es el tuyo y el tuyo es el mío, el vivo es el mío. Entonces Salomón la mandó a callar, y entonces dice: bueno, el tuyo es el muerto y el tuyo es el que vive y el tuyo es el muerto. Y tú dices: el muerto es el tuyo y el tuyo es el que vive. Bueno, vamos a buscar una espada. Tráigame una espada. Divídame el niño por la mitad, y yo te daré la mitad al uno y la mitad al otro, y fuera, y se acabó este problema, hermano mío. Y dice que la mujer, que era la madre, se conmovieron sus extrañas y comenzó a decirle: ay, señor mío, ella es la verdadera madre, déjeselo a ella. Y la otra decía: ni para ti ni para mí, vamos a matarlo, hermano mío. Entonces Salomón, al ver esto, dijo: no maten al niño, entréguenselo a ella, porque ella es su verdadera madre. Esto lo hizo Salomón, hermano mío. Entonces, para solucionar ¿qué? Un problema. ¿Qué problema era ese? Si la otra decía que era el hijo y el otro decía: ¿cómo sabías tú que era del hijo, o era el hijo de aquel o de esta, hermano mío? Entonces, esto le sucedió ¿a quién? A Salomón, con sabiduría. Por ejemplo, hay veces que a mí llegan y me vienen a pedir un consejo, y yo no me imagino ni tengo idea de cómo aconsejar a aquella persona, pero yo la estoy escuchando, pero viene el Espíritu Santo y viene el don de palabra de sabiduría, y comienzo yo a abrir la boca, y cuando yo comienzo a abrir la boca me da la solución del problema, me da el consejo acertado, hermano mío, y así nos pasa a nosotros. Entonces, para dar un consejo, ya lo vimos, ya vimos el ejemplo. Para solucionar un problema, también vemos el ejemplo. Para interpretar sueños, que hay gente que dice: no, tú tienes el don de sueño. No, hermano mío, vamos para Daniel capítulo 2 y capítulo 4. Y nada más voy a leer
nada más un solo versículo y le voy a contar lo que sucedió. Hermano mío, vamos a leer el capítulo 2 de Daniel, versículo 15. Dice: habló y dijo Arió, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto sea publicado de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arió hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Hermano mío, ¿qué sucedió? Resulta de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, hermano mío, de la gran Babilonia, resulta que tuvo un sueño. Y el sueño se le olvidó. Entonces el rey Nabucodonosor llamó a todos los sabios de Babilonia y los reunió y le dijo: díganme el sueño que yo tuve y su interpretación. Entonces la gente dijo: pero ¿cómo así? Que yo te diga el sueño y su interpretación, ¿cómo es eso? Nada más, los dioses son los únicos que pueden saber el sueño que tú tuviste, pero nosotros no podemos. Di tu sueño y nosotros te demos tu interpretación, hermano mío. Y el rey Nabucodonosor se puso enojado y le dijo: yo sé lo que ustedes pretenden, quieren que yo le diga algo para ustedes decirme una mentira. No, señor, ahora voy a matar a todos los sabios de Babilonia. Y Nabucodonosor se puso bravo, hermano mío, de todos los colores, y mandó a matar de Babilonia. Cuando el edicto estaba haciendo, que estaban pegándolo, Daniel vio a Ariot y le dijo a Ariot qué fue lo que pasó, y dijo: no, le contó lo que sucedió, le contó lo que sucedió. Y resulta, hermano mío, que como le contó lo que sucedió, hermano mío, vino y le dijo: denle tiempo, demos tiempo, denle tiempo. Entonces fue donde el rey y pidió tiempo. ¿Qué hizo? Reunió a Mesat, a Sadrach, Mesat y Abednego. Los reunió porque eran los compañeros de Daniel. Los cuatro se comenzaron a orar, comienzan a orar. Se metieron toda la noche en vigilia, en oración. Mira lo importante que es una vigilia. Es en oración. Ahora hacen una vigilia no en oración, una vigilia donde echan chistes, una vigilia donde echan cuentos, una vigilia donde comen, hermano mío. Puedes tomar un poquito de café, pero una vigilia donde tú la pasas ameno. Lo que menos hacen es orar y compartir la palabra, porque apenas que comienza a orar, enseguida todo el mundo se duerme. Y cuando comienza a compartir la palabra, todo el mundo se duerme, hermano mío. Y ya esta vigilia no se presenta. Esta vigilia de que vino Daniel y agarró a sus amigos y le dijo: vamos a orar nosotros cuatro y vamos a entrar en vigilia. Y comenzaron a orar y comenzaron a pedir al Señor: Señor, revélanos el sueño, revélanos. Y el sueño fue revelado casi en la mañana. ¿A quién? A Daniel. Y Daniel glorificó a Dios y le dio gracias a Dios y exaltó el nombre de Dios, y le dijo a los amigos: ya Dios me mostró el sueño, ya yo lo sé el sueño. Y fue donde Nabucodonosor. Y cuando Nabucodonosor dijo: bueno, dime tú cuál es el sueño. Y él le dijo: estaban todos los brujos, estaban todos los hechiceros, estaban ahí. Cuando en eso él le dice: o sea, rey, tú estabas en tu recámara y estabas pensando después de ti, ¿qué pasaría? ¿Qué viene después de ti? Y tú no te imaginaste. Y de repente tuviste la imagen de una imagen de un hombre grande, ¿ya me entienden? Y tenía una cabeza de oro, tenía pechos de plata, tenía piernas de bronce y tenía hierro molido con barro, hermano mío. Entonces, esta es la interpretación del sueño que tú tuviste. ¿Cuál es la interpretación? Es la siguiente: la cabeza de oro es el reino tuyo. Este es el reino de Babilonia, es la cabeza de oro. ¿Cómo se llama? Los pechos de plata
después de ti se va a levantar un imperio inferior al tuyo, y este es el de Media y de Persia. Después de Media y de Persia se te va a levantar otro más inferior, que es el griego. Y después del griego se te va a levantar otro inferior, que es el romano. Hermano mío, claro que Daniel no le dijo el romano, ni el griego, ni nada, porque Daniel no sabía, sino que le dijo que venía otro imperio inferior. Ahora, cuando en Apocalipsis dice de las 7 cabezas y una mala herida, habla de estos imperios. ¿Cuál imperio? Primero, el imperio egipcio. El imperio egipcio fue el primer imperio que existió, hermano mío, con el pueblo de Israel a borde, y estaban el pueblo de Israel en esclavitud. Entonces, el imperio egipcio. Después del imperio egipcio vino el imperio asirio. Después del imperio asirio vino el imperio babilónico. Después del imperio babilónico vino el de Media y de Persia, los medopersas. Después de Media y de Persia vino el imperio griego con Alejandro Magno, que Aristóteles, no yo, Aristóteles, el filósofo, le dictó clase a Alejandro el Grande. Entonces, él conquistó a los 29 años, conquistó a todo el mundo. Alejandro el Grande, hermano mío. Y después viene el imperio romano. El imperio romano duró 500 años y se desintegró. Entonces era por alianzas humanas, hermano mío, fue el imperio romano, por alianza humana. En parte era fuerte y en parte era frágil, porque era por alianzas humanas. Entonces, hermano mío, están los 6 imperios: el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Y se desintegró prácticamente toda Roma. Ahora, ¿cuál es la cabeza que está mal herida? Es la 7ª cabeza. ¿Y cuál es esta cabeza? Resulta que el imperio romano, ahora nosotros lo miramos en el mapa y resulta que es toda Europa, y el imperio romano le va a entregar a al anticristo. Cuando él venga, le van a entregar posesión de toda Europa, para que ustedes sepan, y de esto de escatología vamos a hablar, hermano mío. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Nabucodonosor escuchó la interpretación del sueño y que Daniel se lo había dicho, hermano mío, Nabucodonosor vino y se postró en tierra y comenzó a adorar a Daniel, comenzó a adorarlo, hermano mío, y lo puso por encima de todo el mundo, a Daniel, hermano mío. Bueno, entonces, ¿qué pasa, hermano mío? Para interpretar ¿qué? Un sueño. Podemos también tomar el ejemplo de José. José interpretó los sueños del panadero y del copero, hermano mío, y salieron así. Y también interpretó los sueños del faraón, hermano mío. Entonces, ¿qué pasa? Que este don de palabra de sabiduría encierra para dar un consejo, para solucionar un problema y para interpretar sueños. Ahora, para descifrar un enigma, cuarto, para descifrar un enigma, nos vamos para Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, versículo 12. Vamos a leer nada más un solo versículo. Y dice así la palabra de Dios: por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, a cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. ¿Qué pasó? Que Belsasar, hijo de Nabucodonosor, comenzó a hacer una fiesta y estaba adorando a las imágenes, y estaba adorando a las imágenes de piedra, de bronce, de oro, y estaba adorando todo, y mandó a traer los utensilios de la casa de Dios, las copas y todos los utensilios de la casa de Dios, cosas que eran consagradas ¿a qué? A Dios. ¿Qué es santo? Toda persona, objeto o cosa, hermano mío, apartado
para Dios. Todo lo que se aparta para Dios, toda persona, objeto o cosa apartada para Dios es santo. Es santo, hermano mío. Y estos utensilios eran santos. ¿Y qué hizo él? Los agarró y comenzó a tomar, parrandeando y todo eso, hermano mío. ¿Qué Dios que mandó? Mandó la escritura, vio la mano que comenzó a escribir en la pared. Ta, 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 ta. Y cuando vio la mano se aterrorizó y se le quitó la borrachera y comenzó a gritar y dijo, mire, mire. Y cuando él miró, decía, mene, mene, tekel, uparsin. ¿Qué pasa? Que nadie podía interpretar el enigma que estaba allí. Entonces, como él llamó a todos los sabios, a todos los astrólogos, a todo el mundo, entonces resulta, hermano mío, que él no pudieron interpretarle lo que aquel enigma decía. Entonces, cuando estaba el rey así frustrado, llegó la mamá. Y la mamá le dijo, mira, en Daniel hay sabiduría. Este le interpretó los sueños a tu papá, le interpretaba, y este es grande. Búscalo a él y él te va a dar la interpretación. Y así buscó Daniel y le dijo, he oído de ti que tú interpretas sueños y todo esto. Entonces le dijo, bueno, voy a mirar. Miró y le dijo, bueno, rey, te voy a contar. Tu papá se volvió loco y tú no honraste al Dios de tu papá, a Dios, a Jehová de los ejércitos, en cuya el poder está está en las manos de él, está tu vida en él, y ni siquiera lo honraste, ni siquiera le buscaste. Y como tú ni lo honraste, ni lo buscaste, sino que traíste los utensilios y comenzaste a tomar, mira lo que dice. Tekel Uparsin dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos. Tú has sido hallado fallo, hermano mío. Y esa misma noche llegó Darío el de Media y mató a Belsasar y comenzó a reinar los medos persas, hermano mío, para que ustedes sepan, hermano. Entonces, ¿qué pasó? Que para descifrar un enigma, ahí estuvo ¿quién? Daniel, hermano mío, que había que el don de palabra de sabiduría. Y el don de palabra de sabiduría, repito, encierra consejo, encierra solucionar un problema, encierra descifrar un sueño, encierra descifrar un enigma y también encierra interpretación de la palabra. Y la interpretación de la palabra está en Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo de 4 al 13. Primera de Corintios, capítulo 2, del 4 al 13. Hermano mío, esto hay que leerlo. Dice así. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría. Esto lo estaba diciendo el apóstol Pablo, que en la sabiduría de él no venía de él ni de hombre. ¿Venía de quién? De lo alto, hermano mío. Sino con demostración del Espíritu y el poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En estos tiempos se ha perdido esto, hermano mío. Se ha perdido esto. La gente se enfrascó en el ministerio de la prosperidad, en el mensaje de la prosperidad, y se olvidaron de dar las demostraciones del poder de Dios y usaban palabras acomodando lo humano y poniendo ejemplos humanos, hermano mío. Ojo con esto. Y dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios. Ahora, versículo 6 del capítulo 2 de 1 de Corintios dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O
sea, en las personas que han alcanzado madurez, hablan que sabiduría. Y sabiduría, no de este siglo, hermano mío, no de este siglo. Porque qué bonito que nosotros nos pongamos a compartir la palabra. Ahí en el grupo donde yo pertenezco del WhatsApp, que está a nivel nacional, el grupo de amigos de verdad, del pastor Nerio, el pastor Feli, el pastor Nando, el pastor Ricardo, todos los pastores amigos, hermano mío, amigos de verdad, comenzamos a compartir la palabra y qué bonito, comenzamos a escudriñar la palabra, y no palabra de sabiduría humana, sino palabra de Dios, hermano mío. Y dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes del siglo para nuestra gloria. Esta es sabiduría de Dios. Por eso lo que estoy enseñando, hermano mío, es sabiduría de Dios. Esto no estoy hablando algo incorrecto, ni estoy hablando algo de vana sabiduría, no, estoy hablando palabra de Dios. Estoy enseñando la palabra tal como está escrita. Y este don de palabra de sabiduría encierra todo esto. El consejo encierra interpretación de un sueño, solucionar un problema, descifrar un enigma, interpretación de la palabra. Esa es sabiduría. Por eso cuando yo oro, yo siempre oro, Señor, pon palabra de sabiduría en mi boca, palabra de ciencia. ¿Cuál es la palabra de sabiduría? Es la palabra o idea dada por el Espíritu para solucionar un problema, para descifrar un enigma, para dar un consejo, para interpretar un sueño y para la palabra de Dios. ¿Y cuál es el don de ciencia? Es el pasado, el presente y el futuro de una persona que te lo puede mostrar el Señor. Entonces, por eso cuando estoy hablando, le estoy diciendo, Señor, pon palabra de sabiduría, pon palabra de ciencia y revelación de ¿qué? De tu palabra. Hermano mío, está el don mismo de palabra de sabiduría, está metida la revelación de la palabra de Dios, hermano mío. Entonces, mire cómo viene la interpretación. El 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoce. Y es verdad, ninguno de esta gente conoce, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor Jesucristo, hermano mío. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha predestinado para los que le aman. O sea, la sabiduría de lo alto. ¿Cuánto esa sabiduría se pierde cuando hay pecado? ¿Cuándo esa sabiduría tú la alejas? Cuando hay pecado. Que ya no encuentras esa intimidad con el Señor cuando hay pecado, hermano mío. Y mire lo que dice, versículo 10, dice, pero Dios nos la reveló a nuestro espíritu. Nosotros tenemos ¿qué? El Espíritu Santo, hermano mío. Y Dios nos la reveló ¿a quién? A nuestro espíritu. Por el espíritu todo lo escudriña, hermano mío, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. Y Dios nos la reveló, ¿por qué? Por medio de su Espíritu. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Hermano mío, eso es verdad. ¿Quién de los hombres sabe las cosas sino el Espíritu del hombre que mora en él? Y dice, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, hermano mío, que es diferente el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de ¿quién? De Dios, revelándonos todo. Y dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué es lo que Dios nos ha concedido? Lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu
Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, eso nos lo revela ¿quién? El Señor. Y ese don de palabra de sabiduría, hermano mío, de revelación de la palabra, ya la gente no lo capta, ya la gente no lo aprende. Hermano mío, no acomodan lo espiritual a lo espiritual, sino que acomodaban lo espiritual al billete. Y cuando tú te transgiversas la palabra, tú te desvías. Cuando tú transgiversas la palabra, comienza a agarrar otro rumbo. Y eso no es de Dios, hermano mío. Eso no es de Dios. Entonces, hemos dado el primer don. ¿El don de qué? De palabra de sabiduría. Es una palabra o idea dada por el Espíritu para dar un consejo, para interpretar un sueño, para solucionar un problema, para descifrar un enigma y para interpretación de la palabra. Bueno, el día de mañana vamos con el segundo don, y es el don de ciencia o conocimiento, hermano mío. Bueno, espero que haya sido este estudio de gran bendición para su vida. Espero que lo haya edificado y lo haya levantado grandemente.